santo es uno de los personajes más característicos de la cultura popular mexicana y es un personaje que de hecho pues, nos ha acompañado durante décadas. Yo lo recuerdo a lo largo de toda mi vida y con gran sorpresa me he enterado que en este 2017 pues, se cumplen 100 años del nacimiento del santo. ¿Qué significa el santo? ¿Qué son las luchas libres? ¿Qué representa esto para la cultura popular? Yo quiero agradecerle a Samuel Martínez, profesor investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, el que esté con nosotros. Samuel, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cuándo y cómo surge la lucha libre? ¿Cómo surge el santo? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué hemos escuchado tanto del santo y no tanto de otros luchadores a lo largo de las décadas? Bueno, una magnífica pregunta. La primera tiene que ver, la historia de la lucha libre viene de diversas formas de rivalidad y de lucha atlética que vienen desde la época grecorromana. Sí. Y lo que llamamos lucha libre en realidad viene de una modificación que se hace en Inglaterra a mediados del siglo XIX, que es el famoso catch, ¿no? Que es una forma de mezcla de varios tipos de lucha libre locales en la Gran Bretaña, que después, al paso del tiempo, se convierten ya en los años 30 en México en lo que llamamos lucha libre mexicana, que la lucha libre mexicana es un estilo de lucha libre, es un estilo de llevar a cabo esta arte escénica, estas coreografías donde hay una rivalidad y donde hay unos luchadores en pugna. En relación a la segunda pregunta, el santo, ¿por qué el santo se vuelve relevante? No podemos perder de vista la época en la que se da la transición del santo. El santo nace en 1917, empieza su carrera, digamos, ya de manera más formal como luchador en el año 33, 34 del siglo XX y se convierte en santo a partir de 1942. A partir de 1942 hasta el año 84 en que muere, en ese periodo se construye lo que identificamos como el personaje, que es el santo. Yo te diría, el santo es un gran personaje, tiene una dimensión simbólica muy rica, está asociado a muchos discursos de diferente índole que tienen que ver obviamente con el tema de la religión, tienen que ver con la bondad, tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la tecnología. Y esos discursos fueron construidos no por el santo, no por el personaje, no por Rodolfo Guzmán, la persona que estaba debajo de la máscara, sino por una serie de empresarios, de guionistas, de directores de cine, de personas alrededor de esa figura, de ese personaje, que construyeron en diferentes medios de comunicación, empezando por los cómics, luego yendo por el cine, pasando por la televisión, hasta principios de los años 80, construyeron una historia que con el tiempo ya se instaló en la memoria de los mexicanos a través de la cultura de masas. ¿Y por qué el santo en particular y no otros luchadores? ¿Por qué el santo y no Blue Demon? Gran pregunta. Sí. ¿Por qué santo? Por la época en la que surgió. Aquí ese es un tema muy interesante y agradezco mucho la pregunta. Solemos pensar cuando explicamos fenómenos sociales o culturales que las personas son responsables de sus éxitos en muchas ocasiones o de sus historias y sus derivas. En el caso del santo está claro que no fue así. ¿Qué quiero decir con esto? El santo, como mucha gente que tiene éxito y tiene la oportunidad de destacar frente a otros, estuvo en el momento adecuado, en el espacio adecuado. Si el santo hubiera surgido como personaje 10 años después, seguramente no sería lo que es hoy. Si el santo hubiera renunciado porque estuvo a punto, la historia mucha gente la sabe, nada más la relato rápidamente. Pero yo no la sé y mucha gente de nuestro público tampoco. Cuando el santo empieza su carrera en 1933 hasta 1942, probó con diferentes personajes, probó ser diferente tipo de luchadores, utilizó diferentes máscaras, diferentes nombres y no tuvo éxito, estuvo a punto de renunciar. Hasta antes del año 42, que hay muchas historias sobre esto, de quién le propuso hacer el personaje del santo, pero básicamente cuando surge el santo como personaje en 1942, se da un parteaguas, porque originalmente nace como rudo y la palabra o el nombre, el mote del santo, del personaje tiene que ver, tiene un gesto, tiene una dimensión irónica. Es un gesto un poco sarcástico porque es un rudo y justamente se le puso el santo. A pesar de ser un rudo. Para justamente un juego de palabras, de que no necesariamente era el santón, digamos, ¿no? Sí, Entonces tenía una característica el santo, entre otras muchas, además de sus cualidades atléticas, sus virtudes, que era que antes de pelear o de participar en estas luchas, se persinaba. Y asociado a este color de su máscara plateada y a una serie de cosas, entre 1942 y principios de los 50, que es cuando surge el primer cómic, hace una serie de giras por todo el país y se convierte en un personaje indispensable en la cultura de masas. Y aquí este punto es muy importante. En esa época el santo todavía no aparecía en los medios de comunicación. Sin embargo, no olvidemos que en los años 40, en ese periodo entre guerras, ya en plena Segunda Guerra Mundial,
En México hay algunas actividades o espectáculos públicos muy importantes, entre ellos los toros, el béisbol, el box y la lucha libre. Entonces, la lucha libre ofrece un entretenimiento barato, accesible en muchos lugares del país, especialmente en la Ciudad de México, ¿no? En un país centralista, donde se ofertan estos espectáculos que van generando de boca en boca, a través de la prensa, esa pequeña mitología que un guionista a principios de los 50 capta perfectamente como con una potencialidad de negocio y lo proyecta a través de un cómic, y ahí empieza la historia propiamente y la conversión de este rudo, muy rudo, que se convierte en un técnico en los años 50, 60. Podríamos decir que es un producto de la cultura de masas, de esa cultura moderna de los años 50 y después en México. Empiezan las películas, ¿no? Pasó mucho tiempo, Exactamente. ¿no? Las películas empiezan en el 58 y van del 58 al 82, en un ciclo que podemos... Era el mismo, en 82 era el mismo santo. Era el mismo santo, sí. pero justamente iba a decir, como todo personaje, el personaje se mantuvo incólume, intacto en su mitología, en su discurso, en su brillantez, pero la persona no, la persona empezó a envejecer. Entramos a una decadencia del cine en los años 70, llegó el cine de ficheras, llegó el cine de narcotraficantes, y a finales de los 70, como le pasó a Tintán, como le pasó a otras grandes estrellas e íconos de la cultura mexicana, empezó o hizo algunas películas más de corte infantil, y eso pues ya hizo quebrar, digamos, el negocio del santo. Ahora, no olvidemos una cosa, el santo es producto de una cultura de entretenimiento en un tipo de capitalismo que no es el capitalismo de ahora. El capitalismo de ahora es un capitalismo de marcas, de protección de derechos de propiedad intelectual, un capitalismo de entretenimiento. Pero el nombre del santo sí estaba protegido y la imagen del santo. Por supuesto que está protegido, y justamente por eso hago el énfasis en esto, porque en las últimas películas del santo, su hijo, el que es conocido como el hijo del santo, ya le toca una época diferente. Él ya estudia una carrera universitaria, es comunicólogo, tiene una serie de conocimientos de mercadotecnia. Le toca ya una transición del mundo de la televisión abierta y el cine en los años 90 al Internet. Le toca ya otro mundo al hijo del santo y hace una transición del antiguo o del anterior, de las anteriores industrias del entretenimiento, donde eran más los contratos, donde había cosas más de palabra, donde nadie se atrevería a utilizar la máscara del santo, ¿no? Para usurparle al personaje, ¿no? Porque había una especie de pacto, ¿no? Entre los luchadores y en esa industria. Ya en los años 80 y 90, pues ya entramos a otro terreno, y ahí parece interesante, y ahí no está de más decirlo, que hay el santo ya no logra sobrevivir como lo hizo en este periodo donde reinaba la televisión abierta, la radio, donde las funciones de lucha libre todavía tenían mucho éxito y eran más accesibles para la población. A ver, déjame decirte ahora, si yo voy a un juego de la selección mexicana en Estados Unidos o en Sudáfrica o en Rusia, hay muchos fanáticos mexicanos que van con su máscara del santo o con su máscara de lucha libre. Si yo voy al turibús, pues creo que son los jueves o los miércoles, hay un turibús especial para lucha libre. ¿Sigue existiendo este público para la lucha libre? Ese es un gran tema. La máscara y la lucha libre mexicana, con su énfasis en las llaves, ¿no? Lo que se llama el llaveo, que es lo que caracteriza esta lucha, y las acrobacias asociadas a las máscaras y a los personajes que representa cada máscara, porque está asociada a una narrativa, ¿no? No hay que olvidar que como arte escénica esto está construido narrativamente, entonces los personajes tienen historias. Y en las últimas décadas, obviamente, con la proyección que dio el cine, con la proyección que dieron los cómics y la televisión, la lucha libre se posicionó no solamente en México, sino en muchas otras partes del mundo como una forma peculiar de entretenimiento mexicano, con folclore mexicano, con valores mexicanos. Por ejemplo, la característica de que nuestra lucha libre, personajes que se presentan de corte muy heterosexual o muy macho versus personajes que se presentan como no heterosexuales, donde hay la presencia de personas que no necesariamente podríamos considerar atletas, ¿no? Personas con mucha grasa o mucha masa muscular, o bajitos, o gente muy alta. Bastante panza, digamos. Exactamente, y además si le metemos el tema de las razas, se traen ahora luchadores de otros países, asiáticos o norteamericanos, en fin. A lo que voy es que estas formas de entretenimiento obviamente se exportaron, se hicieron globales, y la máscara se convirtió en un elemento de síntesis fácil de recordar, que representa todo eso en una imagen, ¿no? Representa el melodrama, representa la tragicomedia, representa la violación de las normas, representa la burla, representa el kitsch, la estética exuberante de la lucha libre. No hay que olvidar que es un espectáculo que se basa en el cuerpo y por lo tanto tiene mucho que ver con la mímica, una mímica que se usaba desde la Edad Media para hablar, para comunicarse con las clases populares que no leían o que no entendían cosas demasiado abstractas. El melodrama, la exageración en los movimientos corporales, en los gestos, viene de ahí,
tiene una genealogía que viene desde la Edad Media en los usos del cuerpo en los espectáculos populares, circenses, teatrales. ¿Cuál es el futuro de la lucha libre? ¿Hay futuro para la lucha libre? Es una gran pregunta. La lucha libre como industria tiene una presencia muy importante a nivel mundial. En el caso particular de México, hace unos días se celebró el 84 aniversario de la empresa más antigua de lucha libre en el país. Sigue viva, sigue ofreciendo funciones. Esta empresa sigue teniendo arenas en el país, en diferentes ciudades. Hay otras empresas muy importantes también. Sin embargo, hoy en día los conocedores de lucha libre, algunos se quejan de la decadencia de la lucha libre mexicana, otros se resisten a la globalización. Por ejemplo, hoy en día tenemos en México una empresa que hace un tipo de lucha libre más parecida a la norteamericana. ¿Qué quiere decir estos? Sillazos, escaleras, fuego, gente que prácticamente está en botargas luchando, ¿no? Elementos que vienen mucho de los códigos de la lucha libre norteamericana, ¿no? Donde no necesariamente la vieja lucha mexicana de llaveo y de la acrobacia, hay otros códigos. Entonces, la lucha libre tiene una presencia, sin embargo, no hay que perder de vista que la transición a los nuevos medios, la lucha libre ha sobrevivido, pero no tiene la misma fuerza ni la presencia social que tuvo en los años 50, 60, 70. ¿Va mucha gente a las luchas libres ahora? Sigue yendo mucha gente a la lucha libre, sin embargo, yo diría que hay 3 o 4 públicos muy claros. Obviamente hay un sector de población urbana que va a la lucha libre sistemáticamente. Es una pequeña porción de la población. El acceso a la lucha libre ya no es tan fácil como antes. Hoy estamos hablando que un boleto puede costar entre 100, 150 pesos hasta 500, 700, 800 pesos en los mejores lugares en una arena para una función normal. Ya no cualquier persona puede pagar eso para toda la familia. El otro público que asiste mucho a la lucha libre son los turistas, justamente por convertirse en un símbolo de síntesis del folclore, de lo mexicano y sus contradicciones y tensiones. Hay muchos turistas a los que se les ofrece como experiencia de venir a México, así como se visita algunos lugares donde hay narcotraficantes y figuras de narcotraficantes, también se visitan espacios de lucha libre. Y el otro público que asiste y que ha rescatado y mantenido, digamos, vigente un poco la mitología de la lucha libre son los consumidores de clase media, un poco de clase media alta, digamos, que tienen pretensiones culturales más allá de las normas ortodoxas y prefieren ir a este tipo de espectáculos como para darse aires de carnavalescos de disfrute, ¿no? Bueno, pues Samuel Martínez, yo quiero agradecerte que nos hayas permitido conocer más a fondo tanto al santo como a la lucha libre. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Y a usted, amigo, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.